sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos.